Vamos a platicar del puente de Wheatstone. Este circuito puente de Wheatstone se utiliza ampliamente para medir un valor incógnita, como puede ser una resistencia, como puede ser temperatura, como puede ser presión. El circuito está construido por una fuente de alimentación y un par de divisores de voltaje conectados en paralelo, alimentados por la misma fuente. Tenemos nuestro voltaje de alimentación, tenemos lo que es R1, la resistencia 2, la resistencia 3, que es una resistencia variable, y lo que viene siendo mi resistencia incógnita. Lo que se busca es medir un voltaje A, medir un voltaje B, para determinar ese voltaje AB, que es simplemente la diferencia del voltaje A menos el voltaje B. El propósito es encontrar que ese voltaje se haga 0 voltios a partir de variar la posición de R3. En la posición que se quede R3, pues va a ser igual a el valor de mi valor incógnita, de mi valor Rx, que es este. Al modificar esta posición, al modificar el valor de R3, lo que se busca es que el voltaje B alcance el mismo valor del voltaje A y al hacer la resta, voltaje A menos voltaje B, pues sea igual a 0. Ya habíamos platicado de lo que es el divisor de voltaje, por lo que para este circuito el voltaje A va a estar dado por el voltaje en la resistencia 2 y eso va a ser igual a la resistencia 2 entre R1 más R2 por el voltaje de la fuente. Muy bien. De ahí el voltaje B va a ser igual a Rx entre el valor que tenga R3 más Rx por el voltaje de la fuente. Por lo que la resistencia Rx que no conocemos, pues a partir de variar R3, es lo que nos va a ayudar a determinar el valor desconocido. Habíamos comentado que cómo puedo saber el valor de Rx. Bueno, lo voy a saber a partir de que el voltaje A menos el voltaje B sea igual a 0. Sustituyendo, pues evidentemente, pues el voltaje A pues debe ser igual al voltaje B. Entonces nos queda la siguiente expresión. El voltaje A vale R2 entre R1 más R2 por el voltaje de la fuente y esto debería ser igual a
Rx entre R3 más Rx por el voltaje de la fuente. En una igualdad, si tengo dos números multiplicando en ambos lados de la ecuación, pues eso me lleva a que esto sea la unidad. Y podemos ver que R2 entre R1 más R2, pues eso va a ser igual a Rx entre R3 más Rx. Con esta expresión, pues lo que debemos buscar es despejar el valor de Rx que me permita obtener el valor incógnita. Ahora, de esta ecuación, yo puedo escribir que R2 entre R1 más R2 menos Rx entre R3 más Rx, pues resulta que esto es igual a 0. Resolviendo este quebrado, pues nos queda en el denominador R1 más R2 multiplicando a R3 más Rx. Ok. Por lo que al dividir este denominador R1 más R2 por R3 más Rx entre R1 más R2 y multiplicarlo por R2, me queda R2 que multiplica a R3 más Rx menos al dividir R3 más Rx por en este denominador, resulta que me queda R1 más R2 y R1 más R2 va a estar multiplicando Rx. Y esta expresión debe ser igual a 0. Hacemos la multiplicación en el numerador y me queda R2 por R3 más R2 por Rx menos Rx por R1 menos R2 por Rx. Y todo esto entre R1 más R2 que multiplica R3 más Rx y esto es igual a 0. Vemos que tenemos dos números de la misma magnitud con signo opuesto, por lo tanto se hacen 0. Y resulta que nos queda que R2 por R3 menos R1 por Rx entre esto es igual a 0. Por lo tanto, el denominador está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y podemos escribir sin ningún problema que R2 por R3 menos R1 por Rx es igual a 0. Resulta que el denominador pasa multiplicando a 0 y pues se queda la igualdad. Por lo que vemos que la condición de equilibrio del puente, condición de equilibrio del puente, queda como sigue.
R2 por R3 va a ser igual a R1 por Rx. Con lo que vamos a tener que al despejar Rx me queda la expresión como Rx va a ser igual a R1, perdón, R2 entre R1 por R3. Debemos tener rangos para poder medir esto. En este caso, se supone que podemos medir desde un cierto valor mínimo hasta un valor máximo en nuestro puente. Por lo que vamos a ver que a la expresión R2 entre R1 se le llama multiplicador. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del valor que coloquemos de R2 o entre el de R2 y el de R1, eso nos va a permitir establecer el máximo rango de resistencia que vamos a poder medir. ¿Sí? Esta es mi ecuación que me va a permitir conocer Rx. Y Rx la vamos a poder variar desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Ejemplo. Supongan que la división de R2 y R1 les da 3. ¿De acuerdo? Supongan que su valor de R3, el valor de R3, que recuerden es una resistencia variable, aquí está, R3 es una resistencia variable. Imagínense que R3 puede variar desde 0 ohms y vamos a suponer que es un potenciómetro de 10 kilo ohms hasta 10.000 ohms. Significa que el valor de Rx puede tomar valores desde 0 ohms hasta 30.000 ohms y va a poder ser medido. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer un ejemplo. ¿Cómo quedaría implementado este caso? La forma más simple de armar ese caso, si vamos a medir hasta 30.000 ohms, nuestro circuito quedaría de la siguiente forma. Para lo que es R1, yo lo que haría es poner 3 resistencias de 10 kilo ohms en serie.
Bueno, de hecho 4. Mi R3, ese sí sería un potenciómetro de 10 kilo ohms, ese no hay ningún problema. Y aquí yo iría colocando diferentes resistencias. Donde es Rx. ¿Dónde voy a medir mi voltaje? Mi voltaje lo voy a medir aquí. Este sería mi voltaje A. Y este sería mi voltaje B. Yo obtengo de estas tres resistencias 30 kilo ohms. De esta obviamente son 10 kilo ohms. Esto sería el equivalente a R, ¿qué dijimos? Ah, es R2, debería ser al revés. Vamos a modificar esto. A ver, esto lo quitamos de aquí. Quitamos los voltajes. Ujú. Vamos a quitar esto y lo vamos a unir. La expresión dice que es R2 entre R1, por lo que R2 es la que debe ser de 30 kilos. Bien. Esto va a ser mi voltaje A. Este sería mi voltaje B. Y ahora sí, me queda que esto es R2, que son los 30 kilos. Esto es R1. Y con eso yo voy a poder aspirar a colocar en esta parte resistencias desde aproximadamente 1 ohm. El 0 no, porque es un alambre, ¿no? Entonces no tendría mucho sentido. Desde 1 ohm hasta 30 kilo ohms. Y al ir volviendo el potenciómetro, ese voltaje se va a volver el 0. Y al quedar aquí el valor de la resistencia, pues bueno, eso indicaría mi valor, el valor del potenciómetro. Y así es como funciona un circuito puente de Wheatstone. ¿Qué me falta comentar aquí? Ya que tenemos eso, vamos a alimentarlo con... Esto lo alimentaríamos con 6 voltios. Mi fuente de voltaje sería de 6 voltios. Y pues este ya es un circuito a simular. Por lo tanto, pueden poner tantos valores en Rx como ustedes quieran, entre 1 y 30.000 kilo ohms. Se modifica la posición del potenciómetro y lo que se busca es de que en esta parte el voltaje sea de 0. ¿Cuándo va a ser 0? A partir de modificar el valor de R3, que es mi potenciómetro. Y así es como funciona un esquema para poder medir una resistencia desconocida.